Nunca olvidaré la primera vez que vi hablar al cardenal Robert Sarah. No fue en una gran basílica ni en un evento televisado, sino en una pequeña capilla, apenas llena. Pero el silencio que se apoderó del lugar cuando rezaba, se podía sentir. No buscaba llamar la atención. No lo necesitaba. Su presencia bastaba, serena, clara y profundamente arraigada. Así que cuando me enteré de lo que acaba de suceder, literalmente hace 5 minutos, me quedé atónito, aunque no sorprendido. El Papa León XIV acaba de crear un cargo completamente nuevo, uno que no existía hasta hoy, y lo ha puesto en manos de Sarah. Esto no es solo un nombramiento, es una señal audaz, y va a conmover corazones y titulares por igual. Quédate conmigo. Vamos a profundizar en todo esto. Si te gustan las historias que van más allá del ciclo de noticias, dale like, suscríbete, y vamos a descubrir lo que este momento realmente significa. Justo 5 minutos antes del mediodía en Roma, la oficina de prensa del Vaticano publicó discretamente un breve boletín que tomó a todos completamente por sorpresa. Era tan conciso, tan sobrio, que muchos al principio pensaron que se trataba de un error. El anuncio simplemente decía que Su Santidad el Papa León XIII había designado al cardenal Robert Sarah para un cargo recién creado dentro de la Santa Sede. No había título, ni descripción, ni explicación adicional, ni conferencia de prensa. Pero en cuestión de minutos, el mundo católico ardía en especulaciones y entusiasmo. El cardenal Sarah, el prelado nacido en Guinea conocido por su defensa inquebrantable de la doctrina católica ortodoxa, había sido repentinamente devuelto al corazón de la actividad vaticana. El mismo hombre que había estado en desacuerdo, de forma silenciosa pero firme, con el Papa Francisco en temas que iban desde la reforma litúrgica hasta la ideología de género. Un hombre que muchos creían que había sido apartado discretamente durante el pontificado anterior, pasando sus últimos años dando conferencias en París y predicando homilías en Dar es Salaam. Ahora, de forma inesperada, se le llamaba de vuelta, no al silencio, no a un retiro ceremonial, sino a algo activo y nuevo. Durante años, el cardenal Sarah había sido el abanderado del ala más tradicional de la Iglesia, admirado por quienes anhelaban la misa en latín, la doctrina inmutable y la claridad teológica. Sin embargo, también era un blanco frecuente de críticas por parte de los sectores progresistas, que lo retrataban como rígido, excluyente y aferrado a una idea nostálgica de la santidad. A pesar de esto, el Papa León XIII optó por reincorporarlo, una decisión que suscitó innumerables preguntas. ¿Por qué un papa conocido por su carácter afable, su inclinación reformista y su énfasis en la inclusión, recurriría a una figura tan frecuentemente retratada como su opuesto? Las teorías no tardaron en circular. ¿Era un intento de apaciguar a las facciones conservadoras dentro de la Iglesia? ¿Un movimiento para equilibrar el papado incluyendo voces del sur global? ¿O había algo más profundo en juego, un giro estratégico, una señal de que este pontificado podría redefinir en lugar de ceder? Fuera cual fuera la razón, una cosa quedaba clara. El cardenal Robert Sarah ya no estaba marginado. Había regresado, y esta vez en un cargo que no tenía nada de simbólico u honorario. Era de misión crítica. Mientras el mundo sigue debatiendo sobre doctrina y rumbo, el Papa León XIII parece comprender algo que muchos de sus predecesores pasaron por alto, que quienes resisten al cambio pueden ser poderosos arquitectos del futuro de la Iglesia. El ascenso de Sarah fue rápido y notable. Nombrado por el Papa Benedicto XVI y manteniendo su influencia durante los primeros años del pontificado de Francisco, su herencia africana, su estilo de vida ascético y su rigor teológico lo convirtieron en una figura llamativa en Roma, pero también, eventualmente, en una carga. En 2021, oficialmente, renunció como prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos por haber alcanzado la edad de jubilación estándar de 75 años.
Sin embargo, los conocedores del Vaticano sabían la verdad. Había sido apartado. Sus convicciones eran demasiado claras, demasiado arraigadas, demasiado firmes para encajar cómodamente con la dirección que tomaba el Vaticano. A pesar de nunca alzar la voz públicamente ni emitir reproches directos, los escritos de Sara eran agudos, poéticos e intransigentes, revelando exactamente dónde se posicionaba. Se oponía a la comunión para divorciados vueltos a casar, rechazaba el relajamiento de las normas litúrgicas como una forma de desfiguración espiritual, defendía con fervor el celibato sacerdotal y advertía que la Iglesia estaba perdiendo su sentido de lo sagrado en favor de la relevancia sociológica. Su libro de 2019, El día ya casi ha terminado, se convirtió en un éxito de ventas en múltiples idiomas, superando las 200.000 copias vendidas en todo el mundo sin un solo respaldo de ningún funcionario vaticano en funciones. En Roma, se convirtió en una especie de fantasma, frecuentemente visto arrodillado en oración silenciosa con su sotana color carmesí durante la misa, una figura solitaria y firme en medio de un mar de cambios turbulentos. Lejos de los reflectores, viajaba extensamente, dictando conferencias por Europa y África, ministrando en parroquias periféricas y continuando representando esa convicción inquebrantable que muchos sentían que el Vaticano ya no comprendía del todo. Su regreso bajo el pontificado de León XIII prepara el escenario para una iglesia cada vez más definida por el contraste en lugar del conflicto, una iglesia que reconoce el valor de la resistencia profundamente arraigada como parte de su historia en evolución. Este nombramiento inesperado revela a un papa dispuesto a abrazar la complejidad, equilibrando tradición y reforma de un modo que moldeará la trayectoria de la Iglesia Católica durante muchos años. Hubo un tiempo, no hace mucho, en que las llamadas simplemente dejaron de llegar. Ninguna invitación del Vaticano, ninguna solicitud de consejo, ningún discurso que preparar. No lo invitaban a hablar, no lo invitaban a aconsejar, comentó en voz baja un monseñor francés. Era como si Roma hubiese decidido colectivamente seguir adelante sin él. Pero fuera de los muros vaticanos ocurría algo distinto. Donde quiera que iba el cardenal Robert Sara, los bancos de la iglesia se llenaban. La gente escuchaba, de verdad escuchaba cuando hablaba. Iban no porque tuviera poder, sino porque tenía algo que decir. Y aún así, a pesar del silencio de la curia, a pesar de la súbita y total ausencia de un cargo formal, Sara nunca se victimizó. En entrevistas, cuando los periodistas intentaban incitarlo a criticar al Papa Francisco, siempre se negaba. Cuando le preguntaban por qué había sido apartado, sonreía con dulzura y decía, «Sirvo donde Dios me coloca». Para algunos, esa humildad confirmaba su creencia de que ya estaba acabado, una reliquia de una era pasada, el último aliento de los años de Benedicto XVI. Pero otros no se apresuraron a descartarlo. El silencio no significa rendición, dijo un obispo de Senegal. En África conocemos el poder de la espera. Y eso fue exactamente lo que hizo el cardenal Sara. Mientras se debatían sínodos y se publicaban declaraciones que generaban discusiones encendidas, él simplemente continuó con su vida. Oraba, leía, servía, observaba. Observaba cómo los últimos años de Francisco como papa se enredaban en escándalos, luchas internas y una creciente división dentro de la Iglesia. Observaba cómo la retórica en ambos extremos del espectro ideológico se volvía más estridente, más agresiva y menos dispuesta a escuchar. Observaba cómo los jóvenes seminaristas, desconcertados por la ambigüedad que los rodeaba, reanudaban discretamente el estudio del latín en privado, a puerta cerrada. Y cuando el Papa Francisco falleció y las puertas del cónclave se cerraron tras los cardenales, Sara estaba presente, no haciendo campaña, no maniobrando,
solo presente. Muchos creían que no tenía ninguna posibilidad de ser elegido. Demasiado rígido, decían. Demasiado controversial. Pero tal vez ese nunca fue su papel desde el principio. Porque unas semanas después, algo ocurrió. Algo que nadie esperaba. El teléfono sonó. No vino acompañado de un séquito ni de un espectáculo mediático. Fue solo un timbre sencillo en una casa silenciosa. El cardenal Sara se encontraba en su modesta residencia a las afueras de Roma. Una pequeña casa de piedra, llena de arte africano, libros de teología gastados y una calma que solo llega cuando uno ha dejado de esperar algo del Vaticano. Pero esa mañana, el silencio se rompió. Levantó el teléfono. Del otro lado estaba el Papa León XIV. «Robert», dijo la voz, familiar y serena. «Es hora de que hablemos». Aquella llamada duró 43 minutos. Según personas cercanas a la situación, no fue una orden. No fue una instrucción. Fue, en todos los sentidos, una invitación. El Papa León dijo que había estado escuchando. No al ruido, sino a la Iglesia misma. «Creo que no podemos construir unidad sin incluir a aquellos que se sintieron desplazados», le dijo a Sara. Al principio Sara no respondió. Conocía la política. Había visto los aplausos de un año convertirse en exilio al siguiente. Pero esto era distinto. No era adulación. Era franqueza. León elogió la claridad de Sara, su valentía y, sobre todo, su testimonio. «Te mantuviste firme», dijo el Papa. «Ahora necesito que camines conmigo, no en el pasado, sino hacia el futuro». Fue un momento de profundo asombro. Después de todo, el Papa León XIV no era un conservador incendiario. Se había formado en el espíritu de Francisco, ampliamente visto como un constructor de puentes, un reformador centrista. Entonces, ¿por qué acudir al hombre más asociado con el otro extremo de ese puente? Fue entonces cuando León lo dejó claro. «No estoy tratando de silenciarte», dijo. «Te estoy pidiendo que sirvas, visiblemente, siendo tú mismo». Y entonces vino la propuesta. No era un regreso a la supervisión litúrgica. No era un rol silencioso enterrado en algún consejo asesor. Era algo nuevo, una oficina recién creada, no centrada en la burocracia interna, sino en la renovación global. Una misión, no un trabajo de mantenimiento. Sara pidió tiempo. El Papa dijo que no esperaba menos. Durante 5 días, Sara siguió su ritmo habitual. Asistió solo a misa. Leyó las Escrituras. Caminó lentamente por el jardín detrás de su casa. No habló con periodistas. No dio entrevistas. Pero quienes lo rodeaban dicen que algo había cambiado. Había en sus ojos una expresión que no se veía desde hacía años. Paz. Porque el Papa no le estaba pidiendo que cambiara. Le estaba pidiendo que sirviera de nuevo. Y esta vez no era una asignación. Era un llamado. 5 días después, el cardenal Robert Sara dio su respuesta. Sin fanfarria, sin condiciones. Solo una línea tranquila. «Nunca he buscado títulos, pero si esto beneficia a la Iglesia, caminaré». Y así fue como sucedió. El llamado exiliado, el teólogo fervoroso, el cardenal divisivo, el cardenal Robert Sara, ya no se encontraba retirado en silencio en las afueras de Roma. Se preparaba en silencio para algo más grande, algo más audaz que cualquier título que hubiese ostentado. Estaba por asumir un cargo que ni siquiera existía hasta que el Papa León XIV lo creó, uno destinado no a una figura ceremonial, sino a alguien dispuesto a cargar con la convicción sin arrogancia y con la verdad sin estridencia. Fue un momento que pocos esperaban, y sin embargo, en retrospectiva, tenía todo el sentido del mundo. Porque si la Iglesia estaba verdaderamente rota en algunos lugares, dispersa y ansiosa por su identidad, tal vez no necesitaba más reuniones estratégicas ni documentos teológicos. Tal vez necesitaba a alguien que supiera lo que significa sufrir por la claridad, y aún así elegir servir.
Cuando el Vaticano finalmente publicó el comunicado oficial, no estaba enterrado entre la acostumbrada maraña de frases en latín ni gestos diplomáticos vagos. Era audaz, claro, y para muchos en Roma, completamente sin precedentes. Su Santidad, el Papa León XIV, nombra a su eminencia, Robert Cardenal Sara, como enviado papal especial para el sur global, encargado de fortalecer los lazos entre las comunidades católicas tradicionales y la misión central de unidad, evangelización y fidelidad doctrinal. Eso fue todo, sin adornos, sin preámbulos, solo una línea que desató una tormenta entre los corresponsales del Vaticano. ¿Qué significaba? ¿Era solo un gesto simbólico hacia el ala más conservadora de la Iglesia? ¿O había un mensaje más profundo, uno que desafiaba la manera en que el Vaticano veía el futuro? Resultó que ese rol no era simbólico en absoluto, ni de cerca. El título podía sonar ceremonial, pero tras bambalinas, las fuentes confirmaron rápidamente que la autoridad que conllevaba era real y directa. El cardenal Sara no reportaría al secretario de Estado. Respondería únicamente ante el Papa León. Sus responsabilidades: representar al Vaticano en negociaciones episcopales en África, Asia y América Latina. Asesorar a las conferencias episcopales sobre cómo tender puentes entre la tradición litúrgica y las necesidades pastorales modernas. Servir como un vínculo vivo con comunidades que enfrentan el secularismo, la persecución e incluso la división interna. Y lo más crucial, sería responsable de ayudar a reintegrar a los grupos católicos tradicionales, aquellos frecuentemente ignorados o descartados, al corazón de la misión de la Iglesia. Esto no era un exilio ceremonial, era un despliegue. Dentro de la curia, las reacciones variaron desde la sorpresa hasta la incredulidad total. Un diplomático del Vaticano fue escuchado diciendo: «Es como si el Papa hubiese extendido la mano al pasado para construir el futuro». Y no lo dijo como crítica. Fue un raro momento de admiración honesta. Mientras tanto, en un rincón más silencioso del Vaticano, un joven sacerdote nigeriano que trabaja en la Congregación para los Obispos levantó la vista del memorando y sonrió. «Esto no es política», dijo. «Es personal. León entiende dónde está creciendo la fe. Y Sara habla el idioma del crecimiento». Y tenía razón. Si has estado prestando atención a la Iglesia durante los últimos 20 años, sabrás que el futuro no viene de Europa. Viene del sur global, África subsahariana, sudeste asiático, lugares donde el catolicismo no es una reliquia cultural, sino una línea de vida. Son regiones llenas de mártires, misioneros y despertares espirituales, pero también son lugares que a menudo se sienten excluidos de la conversación. Excluidos por debates occidentales sobre sinodalidad, género y liturgias experimentales. Ahí es donde la presencia de Sara importa. Es uno de los pocos líderes eclesiásticos que encarna una fusión profunda: espiritualidad africana y ortodoxia romana, fe arraigada y conocimiento de primera mano de lo que significa vivir en los márgenes. Y cuando se anunció su nombramiento, la respuesta fue inmediata. En Kinshasa, repicaron las campanas en la Catedral de San Carlos, Luanga. En Cebu, seminaristas filipinos compartieron su cita: «Occidente está muriendo porque ha olvidado cómo arrodillarse». Incluso aquellos que alguna vez discreparon públicamente con él hicieron una pausa. Un teólogo jesuita, quien había debatido con Sara en una tensa conferencia litúrgica años atrás, escribió en su blog: «Ya sea que lo admires o lo rechaces, ahora tienes que enfrentarlo. El Papa eligió el compromiso sobre el exilio, eso lo explica todo». ¿Y Sara? Fiel a su estilo, no ofreció una conferencia de prensa ni organizó una sesión fotográfica. Regresó a Roma, aceptó el cargo con una carta escrita a mano y escribió solo esto: «Iré donde la Iglesia me envíe, y no hablaré de ideología, sino del Evangelio». Eso fue todo. Simple, claro y silenciosamente poderoso.
Pocos movimientos en la historia reciente del Vaticano han provocado un escalofrío tan profundo en sus pasillos de mármol como el silencioso regreso del cardenal Robert Sarah. Dependiendo de a quién se le pregunte, fue el primer grave error del Papa León XIV, o su jugada maestra más audaz hasta ahora. Pero independientemente de la opinión, una cosa era segura: esto no fue un gesto cosmético. No fue teatro, fue una señal. Y en el corazón del Vaticano, donde el simbolismo es moneda corriente, esa señal aterrizó con fuerza. Dentro de los dicasterios y oficinas, la reacción inicial se propagó en etapas. Primero sorpresa, luego escepticismo, y lentamente, una realización. Esto no se trataba de nostalgia, era estrategia. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe, posiblemente el centro neurálgico del poder teológico, se decía que estaba dividido. Un alto funcionario, estrechamente alineado con el legado del Papa Francisco, supuestamente suspiró, casi con incredulidad. Este hombre quería traer de vuelta la misa en latín por todas partes. ¿En serio vamos a empoderarlo de nuevo? La pregunta no era retórica, estaba cargada del recuerdo de batallas pasadas. Pero más abajo en el pasillo, un empleado más joven, quizás menos cínico, ofreció una visión diferente. No se trata de darle poder, dijo en voz baja. Se trata de escuchar lo que la mitad de la Iglesia ha estado diciendo y darles una voz que no amenace con derribarlo todo. Y tal vez eso es lo que el Papa León entendió mejor que muchos. No nombró a Sarah jefe de ningún departamento. No le dio control sobre la liturgia ni sobre el dogma. Le dio algo aún más impredecible. Una plataforma más allá de los muros. Una misión que no podía ser encasillada por la burocracia. Era, en muchos sentidos, una asignación más peligrosa, porque le permitía hablar, no administrar. La prensa, por supuesto, tomó el anzuelo. Los medios católicos, siempre hambrientos de drama, se dividieron en líneas conocidas. Los medios progresistas publicaron artículos casi ansiosos en tono, advirtiendo sobre un restauracionismo incipiente y el lento regreso de los duros de la vieja guardia. Un titular, particularmente contundente, decía: «El regreso del rigor». Mientras tanto, los medios tradicionalistas celebraban como si fuera domingo de Pascua. Una imagen en particular se volvió viral. El Papa León, sereno de blanco, de pie junto al cardenal Sarah en rojo escarlata, cabeza inclinada, dedos envueltos alrededor de un breviario gastado. El pie de foto: 2 pilares, una sola iglesia. Naturalmente, algunos observadores se prepararon para otro enfrentamiento ideológico: Francisco contra Benedicto, renacido como León contra Sarah. Pero los conocedores dicen que el Papa León no era ingenuo ante esta dinámica. De hecho, se apoyó en ella. «No está construyendo facciones», dijo un empleado de la curia. «Está construyendo corredores, puentes entre voces que no se hablaban desde hace años». El propio Papa supuestamente lo expresó de manera más directa. «Si silencias cada voz que te cuestiona, terminarás solo. Y solo no es donde pertenece Pedro y el cardenal Sarah». No se colocó en el centro de atención con una sonrisa altanera ni con un discurso. No se jactó. No hizo comentarios críticos sobre su marginación pasada. No hubo triunfalismo. Cuando un periodista le preguntó cautelosamente si esta nueva misión se sentía como un regreso, Sarah solo sonrió y dijo: «Esto no es un regreso. Nunca me fui. Solo estaba orando. Ahora estoy caminando». Esa respuesta tomó por sorpresa incluso a sus críticos más feroces. No fue incendiaria, no fue defensiva, fue firme, porque este momento no se trataba de reclamar terreno perdido ni de reavivar viejas batallas. Sarah no fue llamado para librar una guerra, fue llamado para dar testimonio. Y en un lugar como el Vaticano, donde cada movimiento es calculado, interpretado y analizado, este tipo de claridad se sintió casi revolucionario. Como diría más tarde el mismo Papa León, la Iglesia no puede estar completa si amputa a sus profetas. Y apropiadamente,
Este punto de inflexión no se desarrolló bajo las cúpulas de Roma. Ocurrió en Nairobi, una modesta conferencia de prensa, no en un salón dorado y de terciopelo, sino en la residencia del arzobispo, solo su moceta roja descansando sobre los hombros, y un rosario girando lentamente entre sus dedos. Lo que viene después podría redefinir cómo la Iglesia escucha, sana y avanza, y el cardenal Sara estará justo en el centro de ello. Como sea que esto se desarrolle, una cosa está clara. Estamos siendo testigos de un punto de inflexión, no solo para Roma, sino para millones de católicos alrededor del mundo que han estado esperando ser vistos y escuchados. Si tienes tanta curiosidad como yo por saber a dónde lleva este camino, asegúrate de darle like al video, suscribirte y activar las notificaciones, porque esta historia está lejos de terminar y no querrás perderte lo que viene.